Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy jueves 1 de agosto, el título es Una clase diferente de Mesías. ¿Por qué es una clase diferente? Queridos amigos, al venir nuestro Señor Jesús, la gente esperaba que viniera el Mesías como un rey, que los reinara, ¿sí? Que estuviera al mando, que estuviera al frente de todo. Pero vemos que Jesús no fue su propósito. Ese no era su plan de su venida. Su venida o su plan de nuestro Señor Jesús era salvar a toda la humanidad. Salvar, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Vamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 52. Ahí relata una historia. Y la pregunta es, ¿qué problema enfrentaron Jesús y los discípulos y cómo fue resuelto? ¿Cuál fue el problema que enfrentaron, queridos amigos? ¿Cuál fue el problema que enfrentó Jesús junto con sus discípulos? Dice que sus discípulos llegaron cansados, ¿sí?, de la gran tarea que nuestro Señor Jesús les había otorgado. Ellos habían ido a predicar el Evangelio, ¿sí? Entonces llegan con Jesús y los ve Jesús que ya venían cansados, venían agotados y le dice, vayamos a aquel lugar, ahí van a descansar. Entonces, la gran multitud escuchó a dónde se iban a reunir, dónde iban a llegar y se adelantaron antes que llegaran sus discípulos de Jesús juntamente con Jesús. La multitud llegó primero. Era una gran multitud. Entonces Jesús los vio, sintió compasión de ellos porque los vio como unas ovejas sin pastor. Entonces, queridos amigos, Jesús les empieza a predicar, les empieza a enseñar, ¿sí? Se la pasó todo el resto del día enseñándoles, se llega ya a la tarde. Entonces sus discípulos se acercan hacia Jesús y les dice, ya es tarde, despide a la multitud para que vayan y busquen alimento para que coman, ¿sí? Ya que es tarde y no han comido, que vayan, Jesús, les decían sus discípulos. Pero Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Entonces los discípulos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo es posible que con 200 denarios vamos a ir a comprar bastante pan para todos, eran como 5,000 hombres, dice la palabra de Dios? Sí, y ellos se quedaron como diciendo, pues es imposible, ¿sí? Por eso ellos decían que vayan y se acerquen a las tiendas y compren y coman, ¿sí? Pero Jesús dijo, dadle vosotros de comer. Preguntó al instante Jesús, que cuánto tenéis de panes. Y uno dijo, solamente son 5 panes y 2 peces. Dice Jesús, manda a recostarlos, que se agrupen, ¿sí? Ahorita les vamos a dar de comer. Jesús levantó las cestas, donde estaban los panes, donde estaban los peces. Lo bendijo, ¿sí? Mirando hacia el cielo, bendijo los panes y empezó a partirlos. Y le dijo a sus discípulos, vayan y pónganles de frente para que coman. Y es así, queridos amigos, como milagrosamente nuestro Señor Jesús le da de comer esa gran multitud de 5,000 hombres, ¿sí? 5,000 hombres, no contando mujeres, niños. ¿Te imaginan cuánta gente era la que le dio de comer a Jesús con simplemente 5 panes y 2 peces?
Dice que Jesús empezó a partir el pan, empezó a partir los peces, los puso en las cestas y mandó a sus discípulos que les fueran poniendo frente a ellos y así ellos comenzaran a comer. Entonces, queridos amigos, la expectativa era que el Mesías liberaría a Israel de sus enemigos y traería justicia y paz. Esa es la característica de esta historia, ¿sí? Ese es en la época de Jesús. Ahora, esta noción se ve reforzada por la referencia que Jesús vio a esas personas como ovejas sin pastor. Una cita parcial de Números 27:17, donde Moisés pide a Dios que designe a un líder como sucesor suyo para Israel. Es así como se ve esta descripción, como Jesús los ve, que no tienen pastor, que están como ovejas descarriadas porque les falta el pastor. Ahora, esta fraseología acerca de un pastor para el pueblo de Dios aparece por donde quiera en el Antiguo Testamento, típicamente en referencia a la falta de un líder o rey para Israel. ¿Sí? Ahora, no obstante, Jesús no enfatizó sus falsas expectativas, sino que envió a sus discípulos aparte y despidió a la multitud en lugar de liderar una rebelión contra Roma. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús lo que hizo, se retiró a una montaña para pasar tiempo en comunión con su Padre Celestial, para orar. No precisamente lo que la multitud esperaba. Como les decía al comienzo, la multitud esperaba que fueran liderados por Jesús, que fuera como su nuevo rey. Pues Jesús sabía lo que había venido. Él venía en busca de lo que se había perdido y no venía con el plan de reinar, sino a servir. Ahora, en lugar de la opinión popular acerca del Mesías como un rey que libera a Israel, él viene a liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Él es en verdad el Señor de la naturaleza, pero no vino a gobernar, sino a dar su vida en rescate por muchos. Y eso lo tenemos en Marcos 10:45. Ahora, queridos amigos, ¿qué debería decirnos esta historia acerca de por qué es tan importante una comprensión correcta de la profecía? La profecía lo había pronunciado que el Mesías vendría para liberar a su pueblo del pecado. La profecía nunca dijo que vendría el Mesías para reinar. ¿Sí? Vemos aquí, si una comprensión errónea de la primera venida de Cristo condujo a varios al desastre, cuánto peor podría ser el caso de muchos hoy si tuvieran una comprensión equivocada en la segunda venida de Jesús. Queridos amigos, por eso hemos compartido que la venida del Señor Jesús, la venida de nuestro Rey, nuestro Libertador, es para venir por los suyos. Él no va a venir otra vez a hacer milagros, a sanar enfermos. No va a venir con ese propósito. Él va a venir solamente por los suyos, se los lleva y hasta ahí. Él no va a andar paseándose. Por eso, queridos amigos, debemos de estudiar la palabra de Dios, porque dice que habrá muchos falsos cristos que vendrán en su nombre y dirán y harán grandes señales, ¿sí? Que dice la palabra de Dios que aún a los escogidos serán engañados. Por eso debemos prepararnos, queridos amigos, para saber bien cómo será la venida de Jesús y qué hará en su segunda venida. ¿Sí? Muchos dirán, miran, está en tal parte, vayan a ver a Jesús, allá anda sanando a los enfermos, o anda haciendo esto, anda haciendo aquello. Dice la palabra de Dios, que cuando Jesús venga, su venida será tan visible que todo ojo le verá. Entonces, queridos amigos, vemos que a lo que vino Jesús, vino algo diferente a lo que los judíos, ¿sí? A lo que su pueblo, su tierra esperaba.
Él esperaba la venida del Mesías pensando en que vendría a gobernarles, a reinarles, pero no fue así. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, ya vimos qué problema afrontó Jesús y sus discípulos. Le dieron de comer también a estas personas. ¿Sí? Bien, queridos amigos, pues esto ha sido el mensaje de este día. Agradezco que se haya quedado hasta el final. Vamos a tener una palabra de oración y así finalizamos con este pequeño programa. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, en esta mañana por su santa palabra. Gracias porque podemos escuchar su voz a través del estudio de su palabra. Gracias porque usted nos instruye, así como le hacía a sus discípulos. Padre eterno, por favor, ayúdanos a aprender cada vez más de ti y Padre, que podamos ponerlo en práctica, que podamos hacer lo que nos corresponde hacer como seres humanos, como su creación. Padre, humildemente lo suplicamos todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.